Hola y bienvenidos a mi canal. Esta es la primera escena de una obra de teatro llamada Cambio Climático Antropogénico, es decir, cambio climático generado por el hombre. Antes de que me maldiga por ser un maldito negacionista y me enmarque como anticiencia, deme el beneficio de la duda. Todo lo que le voy a mencionar acá no son cosas que yo me invente o me saque de la cabeza. Es la posición de reconocidos científicos, la gran mayoría de ellos climatólogos expertos, que cuestionan el cambio climático o el calentamiento global por causas antropogénicas. Lo primero que le digo es que ni yo ni estos científicos que le menciono están negando el cambio climático. Algunos sí, pero la posición que le traigo acá es básicamente de personas que creen que hay un cambio climático, pero dudan que ese cambio climático sea generado por las emisiones de CO2 y en consecuencia por el efecto del hombre. El dogma del cambio climático tiene dos axiomas fundamentales. Por un lado, que el planeta se está calentando y o experimenta cambios en el clima tan aceleradamente que se pone en peligro la habitabilidad del ser humano y de todo ser vivo sobre la Tierra. El segundo axioma es que el calentamiento planetario se debe a la presencia, expansión e industrialización del ser humano, principalmente a partir de la llamada Revolución Industrial de finales de 1700 y mediados de 1800 hasta hoy. Es decir, desde que descubrimos la forma de generar energía a partir de la combustión del petróleo, el carbón mineral y el gas natural, ya que dicho proceso de combustión genera CO2 o monóxido de carbono, un gas que junto con otros a los que llaman GIs o gases en efecto invernadero actúan como una capa que retiene los rayos calóricos del Sol en la atmósfera, aumentando la temperatura interna. Esa es la teoría entregada como dogma irrefutable por parte del IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y reconocidos mesías altruistas del clima y del planeta, como el señor Al Gore o la tierna pero vehemente niña heroína Greta Thunberg, todos ellos secundados por una intensa campaña de comunicación que sataniza al ser humano y las emisiones de CO2 que éste genera al existir en este mundo moderno altamente tecnologizado. En este primer capítulo nos vamos a centrar en la credibilidad de las fuentes que afirman lo anterior y son reconocidos como activistas y defensores del planeta. En el segundo, veremos el sustento científico alrededor de la teoría del CO2 como GI y su verdadero efecto en el clima global, para en el tercero rematar analizando a las personas y grupos de poder que están tras este entramado teatral y sus oscuros y velados intereses. Con respecto a las fuentes que promulgan el dogma del cambio climático antropogénico, hay que empezar por el IPCC. El IPCC es un órgano creado y manejado por la Organización de Naciones Unidas en 1988 y que hoy en día aglutina a más o menos 195 países. Su objeto de estudio es, literalmente, el cambio climático global inducido por el hombre, y desde ese axioma analiza el impacto que tendrá ese cambio sobre el planeta y sobre el ser humano para formular opciones de adaptación y mitigación para hacerle frente. Valga la aclaración que este panel intergubernamental no realiza investigaciones propias sobre el clima ni sobre ningún otro tema. No cuenta con laboratorios ni toma mediciones relacionadas con el clima. Según sus postulados, se encarga de, y abro comillas, analizar de manera exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, técnica y socioeconómica sobre el calentamiento planetario, como dijimos anteriormente, el que es generado por el hombre. Todo esto implica que el IPCC solventa sus conclusiones e informes en investigaciones de terceros a los que avala y eventualmente promueve o financia. De forma que asumimos que el IPCC, al presentarse como una institución objetiva, solventada sobre la neutralidad científica, debería ser eso,
neutral y ajena de sesgos, y a la vez debería contar con expertos en clima y meteorología de las más altas calidades y trayectorias, máxime cuando sus postulados afectarán el desarrollo de naciones enteras y podrían modificar la forma de vida de toda la humanidad. Ese parece que no es el caso del IPCC y de los informes que ha presentado esta organización hasta ahora. Y eso lo digo sustentándome en investigaciones de reconocidos periodistas y científicos que el sistema ha dado por catalogar como negacionistas, pero que al mismo tiempo ese mismo sistema no ha sido capaz de rebatir o contradecir. Una es la periodista de investigación Donna Laframboise, quien se puso a revisar uno a uno los capítulos que componen los diferentes informes del IPCC, encontrándose perlas como que en no pocas ocasiones los que aparecen como autores o coautores principales de capítulos insertos en los informes no tenían nada de expertos y apenas eran estudiantes de grabado o recién graduados, y muchos de ellos ni siquiera habían escrito algo relacionado con el cambio o el calentamiento global o sobre temas de meteorología específicos. Este es el caso del señor Richard Klein, hoy doctor, que figura como autor principal del IPCC desde 1994, con apenas 24 o 25 años, a escasos 2 años o menos de haberse graduado del Instituto de Estudios Ambientales de la Vrije University Amsterdam en 1992, y sin haber aprobado especialización alguna, ni haber escrito ningún libro o artículo relacionado con el tema climático. Es decir, difícilmente un tipo recién graduado podría pasar por científico experto y menos para avalar una teoría de la relevancia de lo que estamos hablando. Este periodista encontró al menos otros 20 casos de autores o colaboradores en artículos o capítulos enteros expertos en nada, e incluso en algunos casos es que algunos colaboradores que aparecen en los informes del IPCC apoyando la teoría del calentamiento global antropogénico tienen un evidente sesgo y conflicto de intereses, como es el caso del señor William Hare, que aparece como uno de los redactores principales del informe sobre cambio climático del 2007 y a la vez también es el director de política climática de Greenpeace, fundación que por cierto es financiada por organizaciones controladas por la familia Rockefeller, dueños de la Standard Oil y de otras multinacionales del petróleo, que oh casualidad se han ido desmarcando del negocio petrolero para incursionar en el negocio de las energías alternativas, que por supuesto se verán ampliamente favorecidas con el cambio de la matriz energética mundial. Y este conflicto de intereses que resulta tan evidente para cualquiera, menos para el IPCC y sus cajas de resonancia en la gran prensa, no es para nada aislado. Según la autora, se presenta en cerca de 2/3 partes de los autores principales y de apoyo que figuran en los artículos y capítulos que presentan los informes del IPCC. La falta de objetividad del IPCC ya había sido advertida por el Dr. Vincent Gray, químico y prestigioso climatólogo neozelandés que desde 1990 estuvo vinculado incluso con el IPCC y luego fue fundador de la Coalición de Ciencia del Clima de Nueva Zelanda. Este científico afirmó sin tapujos en 2008 que los informes del IPCC, abro comillas, son una gran mentira y que estaban absolutamente sesgados hacia la idea del calentamiento global por causas antropogénicas, eliminando incluso cualquier evidencia de que el calentamiento se pudiera deber a procesos naturales. Este Dr. Gray denuncia que el IPCC carece de independencia, ya que está formado por burócratas científicos que son seleccionados por los propios gobiernos en función del posicionamiento favorable que tienen hacia la tesis del calentamiento global antropogénico. Pero incluso va más allá al confirmar lo que destapó el escándalo del ClimateGate, que por si no lo saben, les cuento que en 2009 salieron a la luz unos correos y grabaciones de la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra, adscrita al Panel Intergubernamental del Clima, en la que sus investigadores se ponían de acuerdo para ocultar y en algunos casos manipular datos científicos que contradijeran la teoría del calentamiento global por causas antropogénicas.
el Dr. Gray, documenta la descarada manipulación de informes de parte de funcionarios del IPCC cuando algunos científicos que habían enviado sus conclusiones para el segundo informe publicado fueron censurados. ¿Por qué nunca vemos en los grandes medios a científicos como el Dr. Gray denunciando esto, siendo que él es un climatólogo reconocido a nivel mundial? La respuesta acelerada que generalmente se le da a esta pregunta es que existe un consenso científico con respecto al postulado del cambio climático antropogénico y que este solo es puesto en duda por un pequeño e irrelevante número de pseudocientíficos escépticos que actúan bajo la tutela de las grandes petroleras. Incluso el tan admirado Barack Obama afirmaba que ese consenso llegaba al 97% de la comunidad científica. Resulta que esto no es ni remotamente cierto, ni cuando el Nobel de la Paz, que dirigió 3 guerras, era presidente, ni menos ahora. Desde que salió la teoría del calentamiento global generado por el CO2 y la actividad humana, surgieron voces calificadas disidentes, y cada año el coro de escépticos es mayor. Por ejemplo, por darles solo un dato, ¿saben ustedes que más de 31.000 científicos estadounidenses firmaron en el 2010 oponiéndose a la idea casi dogmática de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que afirmaba que el cambio climático causado por el hombre no es una teoría refutable? Seguramente no lo sabían, porque esas noticias contracorriente de la versión oficial no obtienen resonancia en la gran prensa. Al respecto vale la pena destacar que no hay nada menos científico que el consenso. Nadie votó por la teoría de la relatividad o de la gravitación. La teoría de la tectónica de placas y la deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en 1915, tenía a toda la comunidad científica en contra. La ciencia no funciona por consenso ni por mayorías, sino por hallazgos y evidencias comprobables, y de hecho, como principio epistemológico, debe partir de la duda y del cuestionamiento. El listado de científicos que se oponen a la idea del calentamiento global por causas antropogénicas es bastante largo. No lo voy a detallar aquí, lo tengo detallado o un poco más detallado en un artículo que escribí que es más o menos el reflejo de este video. Voy a dejar el link de ese artículo en la descripción de este video. Haciendo esa claridad frente al IPCC y su carácter doctrinario y parcializado, entremos a analizar a los figurines mediáticos de la teoría del calentamiento global. Aunque hay bastantes, casi uno por país de relevancia internacional, Al Gore y la niña Greta Thunberg se ganan la mención de honor ya que concentran el foco mediático con el que las élites manejan al borreguismo humano. Al primero, el fantoche de Al Gore, le dieron un Nobel por hacer un documental, muy bien producido en honor a la verdad, lleno de animaciones, efectistas e imágenes tipo National Geographic, pero más bien pobre en sustento científico y plagado de manipulaciones y predicciones alarmistas que nunca se cumplieron. Gracias a este documental desinflado y al impulso mediático que le dieron las élites globalistas, este tipejo da conferencias dramaecológicas por las que cobra cientos de miles de dólares y en las que se pone a regañar al tipo de clase media que irresponsablemente va al trabajo en su auto de combustión a gasolina, mientras que él viaja por todo el mundo a dictar sus conferencias en su jet privado, cuando, si fuera medianamente coherente con la idea de restringir la emisión de CO2, viajaría como la mayoría de los mortales en un avión comercial que aprovechan otros 467 pasajeros. Pero este Mesías Salvador del mundo, que de pronto se convirtió en referente científico y que rebulle los debates a los que le invitan científicos serios que cuestionan sus postulados, hay mucho que hablar, y lo haré en los capítulos subsiguientes cuando espero adentrarme en los argumentos científicos en los que se soporta el carácter antropogénico del cambio climático. El caso de la niña Thunberg es un poco más de lo mismo, pero desde el plano emocional, es decir, mientras a Al Gore lo utilizan para posicionar el tema del calentamiento global desde el racionalismo científico, o pseudocientífico más bien, Greta cumple el rol de ser un super yo auxiliar que nos refriega constantemente la culpa que debemos expiar los adultos y el poder político por entregarle un mundo sobrecalentado a punto de desaparecer a las nuevas generaciones. Una niña que a los 15 años de pronto se planta espontáneamente en 2018 en el Parlamento sueco
con un cartel que rezaba "Huelga escolar por el clima", y que de la nada los grandes medios registran su protesta. Si esto no resulta sospechoso, me pregunto qué sí puede serlo. Pues si usted pusiera a su hija de 3 años a hacer malabarismos encima de una cuerda floja entre 2 edificios, seguramente no habría recibido ni el 10% de la atención que recibió Greta, e incluso pasaría completamente desapercibida a no ser que ocurriera un horrible accidente. Y antes de que me tachen de mala leche por ser sardónico con el fenómeno Greta, permítanme contarles algo sobre el entorno familiar y empresarial que rodea a esta niña heroína. Los 2 padres de Greta están relacionados con el mundo del espectáculo. Su padre, llamado Svante Thunberg, era productor de teatro y actor de televisión secundario, pero ahora dicta conferencias sobre el cambio climático. La madre, Sara Magdalena Erkman, o Malena Erkman para sus amigos, es una cantante de ópera que representó a Suecia en Eurovisión en 2009, pero luego del descubrimiento mediático espontáneo de Greta, decidió escribir un libro que la catapultó a la fama y al éxito como escritora. Y cuando digo que publicó un libro, me refiero a que no habían pasado 2 semanas desde que Greta se hizo famosa, y su libro ya estaba en las principales librerías del mundo vendiéndose como pan caliente. Adicionalmente, no deja de ser llamativo que su otra hija, la hermana menor de Greta, llamada Beata, también está ahora incursionando como activista de causas altruistas. Pero Beata no busca salvar al mundo. Ella se está posicionando más por el lado de la lucha contra el bullying escolar, y ya ha participado en varias campañas publicitarias contra el acoso en algunos colegios de Suecia. Pero veamos ahora las caras un poco más ocultas tras esta obra montada para escena. Resulta que Greta cuenta con el apoyo de grandes lobbies, medios de comunicación y empresas relacionadas con la generación de energías alternativas y lo que llaman algunos energías verdes, aunque su familia intente negarlo. Por ejemplo, aparece reiteradamente un nombre, el señor Ingvar Renzock, cofundador del think tank We Don't Have Time, no tenemos tiempo, y de la firma Global Challenge, del que son miembros desde políticos socialdemócratas suecos hasta ejecutivos de grandes empresas energéticas de Suecia y del mundo. Pues fíjate que con esas vueltas que da el destino, ocurrió que este señor Renzock inesperadamente se topó con la protesta de Greta frente al Parlamento sueco, y al ver este cuadro tan tierno pero a la vez tan comprometido, decidió espontáneamente tomarle una foto y publicar el siguiente tweet en la cuenta de su fundación, este que ustedes están viendo ahora. Especial comentario a la foto en sí, donde se ve a una niña minúscula recargada contra la inmensa mole que es, asumo, el Parlamento sueco, y con ese letrero escrito a mano que reza "Huelga escolar por el clima". Esa foto tiene una clara intención de comunicación, que es mover la fibra emocional de la gente para apoyar esa comprometida pero a la vez solitaria campaña de una niña heroína. Este payaso tuvo que reconocer que ya conocía a la mamá de Greta meses antes del inicialmente promocionado casual encuentro, cuando coincidieron en una conferencia por el clima en Estocolmo. Lo cual quiere decir, palabras más, palabras menos, que ese casual e inesperado encuentro nunca fue ni casual ni inesperado. Claramente fue planeado. El tweet que se empezó a hacer famoso fue inicialmente difundido por el periódico Dagens Nyheter, creo, el principal diario de Suecia, y desde ahí fue replicado por todos los medios informativos del sistema, acompañado de una sostenida campaña de branding que se ha replicado en fundaciones de desinteresados altruistas como el movimiento Hora Cero de otra joven activista ecologista llamada Jamie Margolin, también de parte del proyecto Realidad Climática de Al Gore, al cual también pertenece nuestro amigo Renzock, y por la cuenta de Twitter La Huelga Climática del Pueblo. Detrás de We Don't Have Time también hay importantes y poderosos representantes de la banca internacional como el señor Gustav Stenberg, CEO, fundador y presidente ejecutivo de Gain Sustain, una banca de inversión.
También está una señora llamada Annette Norwald, presidenta y accionista de Stoff, una empresa de inversión de capital de riesgo de Suecia, que creo que invierte en el tema de las energías verdes. Y por supuesto está la infaltable Hewlett Packard y la infaltable Microsoft. La lista es larga y sustanciosa, pero sobre ellos espero ahondar en los capítulos restantes, en los que también hablaré de los verdaderos pesos pesados que están tras toda esta obra de teatro y estrategia de branding llamada calentamiento global antropogénico. Muchas gracias por su atención y nos veremos. Hasta luego. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.